Con respecto a precisamente, gracias, acá me están diciendo por chat que se ve. Si sigo abriendo la notebook se me va a romper. Hemos tenido mucho desgaste con las cosas tecnológicas. Tuve que cambiar de empresa de internet a una más cara, se me está rompiendo la notebook. Es como que está siendo todo muy, muy complicado. Después de tanto tiempo sí, tantos años, iba a decir, tantos años de dar virtualmente, para mí son años. A pesar de que ya terminamos el tercer cuatrimestre virtual. No lo puedo creer. Bien, así que todo tiene su desgaste, como esta pobre notebook que ya no da más. Yo les había hecho un resumen, en realidad esto sería para la parte A del ejercicio 3, es decir, la parte A del ejercicio 3 responde a contratos a plazo fijo. ¿Qué quiere decir? Que cumplan con los requisitos legales, que culminen a su vencimiento y que se hayan preavisado, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se nos agrega esta indemnización del artículo 250, que en realidad lo que hace es decirnos que paguemos la indemnización del 247, que equivale al 50% del 245, cuando el contrato a plazo fijo, que cumpla con todos los requisitos legales, sea mayor a un año su duración, ¿sí? Así que, ojo, siempre tengan en cuenta la duración del contrato a plazo fijo, ¿sí? Porque, les recuerdo, si durara menos de un año, lo único que van a pagar de rubros indemnizatorios son las vacaciones no gozadas, ¿sí? Bien, la parte B, entonces, creo que ya podemos ir arrancando. La parte B del ejercicio 3 precisamente no está cumpliendo con los requisitos legales porque no me dio preaviso. O sea, es el mismo contrato a plazo fijo mayor a un año en el cual no me dio preaviso, por lo tanto se transforma en tiempo indeterminado, ¿sí? Obviamente, todo lo que es la parte remunerativa no cambia, ¿sí? Porque seguimos haciendo la liquidación final al 16 de abril. Así que tanto sueldo como aguinaldo son exactamente iguales a los que calculamos en la parte A, ¿sí? Esperen que busco el enunciado. Bien, con respecto a tampoco van a cambiar las vacaciones no gozadas, ¿sí? Porque estamos siempre en la misma fecha. Pero sí, ya no estamos en un contrato a plazo fijo, ¿sí? Las vacaciones son exactamente iguales si fuera contrato por tiempo indeterminado o si fuera contrato a plazo fijo, ¿sí? Por lo tanto, no varían. Sí, al pasar a un contrato por tiempo indeterminado, tenemos las indemnizaciones propias de un contrato. Vamos a anotar. Entonces, este era el inciso A del ejercicio 3. En el inciso B, al pasar a un contrato por tiempo indeterminado, mayor a 3 meses, ¿sí? Sí, ya se nos va a agregar, me olvidé la palabra, indemnización. La indemnización completa del artículo 245, la indemnización sustitutiva de preaviso, y en este caso corresponde integración de mes de despido porque no fue preavisado y la fecha de finalización del contrato era 16 de abril, que es donde se produce la extinción, ¿sí? Entonces también vamos a tener la integración
del mes de despido. Estos son los conceptos que se agregan, ¿sí? O sea, en realidad, de la liquidación que hicimos, agregamos esto y lo que no va es la parte de la indemnización del artículo 250 que se transforma en la del 245. Y estos dos conceptos se estarían agregando, ¿sí? Ojo acá, siempre tengan en cuenta también, como en el inciso A, la duración del contrato a plazo fijo, ¿sí? Porque si fuera un contrato a plazo fijo de 3 meses de duración, es decir, de hasta 3 meses de duración, por más que se transforme en indeterminado, no estaríamos pagándole la indemnización del artículo 245. Así que, ojo, tengan cuidado, sí o sí, aunque pase a indeterminado, fíjense la antigüedad del contrato, ¿sí? Del contrato de trabajo. Acá ya no estamos en un contrato a plazo fijo, pero sí del contrato indeterminado del trabajador, desde su fecha de ingreso hasta su fecha de extinción. Entonces, ¿y en qué también va a influir la duración? En la indemnización sustitutiva de preaviso, ¿sí? Vamos a tener que ver si tiene una duración de menos de 3 meses o de más de 3 meses y menos de 5 años. Otra posibilidad no tenemos porque un contrato a plazo fijo, recuerden que no puede superar los 5 años. Bien, entonces, estamos en lo que vamos a agregar. En realidad, la indemnización del artículo 245 ya la habíamos calculado para poder sacar el 50%, ¿sí? Y recuerden que acá lo importante era que teníamos que cumplir con el último párrafo del artículo 245, porque en este caso estábamos calculando un año de antigüedad, ¿sí? Por 1. Ahora borro todo, pero recuerden que habíamos hecho ese cálculo en la parte A, que teníamos que calcular primero la indemnización del 245 para después calcularle el 50%. Y no podíamos tomar el tope como nos menciona el párrafo 1 del artículo 245 porque al hacer el cálculo de la indemnización por antigüedad nos quedaba menor a una mejor remuneración mensual normal y habitual. Por lo tanto, entonces, la indemnización por antigüedad en este caso va a ser de 63.820, que es una mejor remuneración mensual normal y habitual que teníamos de este trabajador. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a este cálculo de la indemnización del 245, por más que ya la habíamos visto en el inciso A? Siempre tengan en cuenta todos los artículos, o mejor dicho, todos los párrafos del artículo 245, porque si no, pueden equivocarse al calcular esta indemnización por antigüedad. Bien. Entonces, vamos a borrar. Entonces, ya sabemos que agregamos la indemnización por antigüedad completa de los 63.820 por 1. Vamos a la indemnización sustitutiva de preaviso. Donde recuerden, vamos a tomar sueldo bruto habitual más promedio de remuneración variable. En este caso, tenemos una antigüedad mayor a 3 meses y menor a 5 años, por lo tanto vamos a aplicar un mes.
Y recuerden que acá también agregamos el promedio de remuneración variable en virtud del artículo 232, que nos decía que el trabajador le corresponde la indemnización equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante ese mes, ¿sí? Así que, como venía haciendo habitualmente remuneración variable, en este caso eran comisiones, o comisiones eran, sí, comisiones, le vamos a agregar para el cálculo de preaviso entonces al sueldo bruto, al igual que hicimos en las vacaciones, el promedio de remuneración variable. Tenían de sueldo bruto habitual 57.962,20 más el promedio de remuneración variable que eran 6.550. Y este va a ser el importe de la indemnización sustitutiva de preaviso. Que da 64.512,20, a los que le vamos a hacer el SAC sobre dicha indemnización. Bien. No, 5.376,02. Para los que por las dudas, si no estuvieron en la clase del miércoles, ojo que en la solución había un error la primera vez que se subió el ejercicio 3, así que ojo, los que no lo vieron todavía, vuelvan a verlo porque estaba mal considerada la cantidad de días que había trabajado el trabajador, ¿sí? Tanto para aguinaldo como para vacaciones. Así que ojo, el que no estuvo en la otra clase, preste atención a eso. 5.376,02. Y nos estaría solamente quedando la integración del mes de despido. Que en este caso tenemos la fecha de extinción era al 16, por lo tanto, le vamos a integrar los 14 días que quedan del mes. Y como también es la remuneración que hubiera cobrado el trabajador ese mes, vamos a tomar también la misma base de sueldo bruto habitual más promedio de remuneración variable. Acá estamos integrando el sueldo del mes, así que siempre van a dividir por 30 y van a multiplicar por los días que quedan del mes. Que voy a poner directamente 64.512,20. Que esto da 30.105,69. SAC sobre integración mes de despido. $30.105,69. Bien. Profe, Sí. una consulta con respecto al tope que pone en el ejercicio. Si el tope hubiera sido 65.000, tomamos el 65.000. No, nunca. Yo no entiendo esa parte, digamos. Es que nunca le vas a pagar a alguien sobre algo que no cobró. O sea,
si su mejor remuneración fue 63, ¿cómo le vas a pagar algo superior? Sería Claro, ilógico. digamos, no entiendo cómo El tope considerar o no el tope. El tope es un techo. ¿Qué quiere decir? Que si gana más de ese tope, vos Sí. vas a considerar el tope. Ah, al revés. Claro, es un techo, un tope, un límite máximo, ¿sí? Obviamente, si el tope es más alto y el trabajador gana menos, vos le vas a pagar en base a lo que ganó el trabajador, no le vas a regalar dinero. Sería ilógico, ¿sí? Claro, claro. Yo no entiendo, por ejemplo, cuál sería un caso en que podemos aplicar el tope. Por ejemplo, Tuvimos algún caso, me parece. no me acuerdo. En el ejercicio 1 no aplicábamos el tope. Espérate. Sí. A ver. Espérate que lo busco acá. En el ejercicio 1, no, el tope era más alto. En el ejercicio 1. En el 2 no usábamos porque era periodo de prueba. Pero, a ver, yo creo que, bueno, algún ejercicio vamos a tener. Quédate tranquila. Todavía faltan, creo que vamos a hacer hasta ejercicio 6. Ya hoy se subió el 5. Ah, bueno. Hoy se subió el 5, así que estábamos viendo de subir el 6 porque nos estaría faltando como un tema para poder cerrar lo que es extinción. Bien, acá lo que ustedes se tienen que figurar, que el tope es un techo máximo, ¿sí? Por eso nos dice el primer párrafo del 245. Fíjense. Nos decía, no, el segundo párrafo. Dicha base, es decir, la remuneración mensual normal y habitual, no podrá exceder, ¿sí? Acá el tope sería 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todo ese palabrerío que va desde 3 veces el importe mensual hasta excluida la antigüedad, la pueden reemplazar por la palabra tope indemnizatorio. Entonces, dicha base, la mejor remuneración mensual, normal y habitual, no podrá exceder al tope, ¿sí? No podrá exceder. Por eso yo les estaba explicando que en el caso de en esta extinción, si tuviéramos multiplicando, si supongamos que el contrato fuera de 1 año y 4 meses, estaríamos multiplicando por 2 años, no por 1, ¿sí? Entonces, ahí sí hubiéramos tomado el tope, ¿sí? Ahí sí, si este contrato hubiera durado más de 1 año y 3 meses, o sea, 1 año y fracción mayor a 3 meses, tendríamos que haber multiplicado por 2. Y ahí sí, en vez de los 63,820, estaríamos tomando, no me acuerdo cuánto decía el tope, decía 60,500, ¿sí? Ahí sí estaríamos tomando los 60,500. ¿Y por qué tomaríamos 60,500? Porque estaríamos tomando correctamente el tope, porque el resultado de la indemnización sería superior a una mejor remuneración mensual normal y habitual. Es decir, estaríamos cumpliendo con el último párrafo del 245 y con el segundo párrafo del 245. No sé si me estás siguiendo. Sí, igual se me hace lío. Capaz que cuando lo vea en un ejercicio ahí sea más visible, digamos. Está bien, pero vos lo que tenés que pensar es eso, o sea, que si a vos el segundo párrafo te dice que no podés tomar una mejor remuneración mensual normal habitual que supere al tope, ¿sí? Por eso yo les decía, o sea, si seguimos a rajatabla el segundo párrafo y no llegamos al último, del 245, en este caso hubiéramos tomado 60,500, ¿sí? Lo correcto hubiera sido tomar 60,500, pero ¿qué pasa? Cuando vos multiplicás 60,500 por 1 año de antigüedad, el resultado de esa indemnización es menor a una mejor remuneración mensual normal y habitual.
que eso es lo que te dice el último párrafo. Ustedes tienen que, a ver, para entender tienen que estudiar los artículos. O sea, acá el artículo... No, sí, yo lo tengo en mano, pero claro, no, bueno, no lo visibilizaba. por eso te digo, acá, si hubiéramos, vos pensás, yo les hice, bueno, lo que pasa es que no tenía el pizarrón, pero sí. Espera que voy a ir al pizarrón, acá quiere entrar alguien. Voy a borrar acá. Si yo hiciera el segundo párrafo del 245, yo tomaba como indemnización antigüedad, en este caso, 60.500, que era el tope. ¿Por qué? Porque el tope es menor a esa mejor remuneración mensual normal y tal. Lo primero que tengo que hacer para hacer una indemnización del 245 es comparar el tope con la mejor remuneración. ¿Sí? ¿Y qué me dice la ley? Que como máximo puedo tomar el tope. Entonces, en base al segundo párrafo, yo hubiera hecho 60.500 por 1. Esto da 60.500. Pero ¿qué pasa? El último párrafo del 245 me dice que la indemnización por antigüedad no puede ser menor, a una mejor remuneración mensual, normal y habitual, ¿sí? Pero según el segundo párrafo, esto estaría bien. Ahora, ¿qué pasa? El ejemplo que te daba. Si este contrato a plazo fijo, hubiera tenido una duración de 1 año y 4 meses, la antigüedad hubiera sido 2 en vez de 1. Entonces, acá no había problemas. Yo hacía 60.500 por 2, que esto da 121.000, si no me equivoco, y 121.000 supera una mejor remuneración mensual normal y habitual, o sea que lo correcto para un ejemplo de otra antigüedad, ves que cómo se cumple lo del tope, porque esto es lo que marca el segundo párrafo, ¿sí? Si la mejor remuneración es más alta, te dice, no podés tomar algo más alto que el tope, ¿sí? Pero tenemos la excepción del último párrafo, que se da únicamente en los casos precisamente, como yo les expliqué, el día que les expliqué por primera vez el artículo 245, generalmente esto se da cuando multiplicamos por 1 año de antigüedad. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, profe. Igual, espero que en alguno de los próximos ejercicios tengamos que tomar el tope. Si no, yo les doy otro ejemplo. Bueno. La idea es que lo entiendan. Prefiero explicárselos 20 veces, pero si no entendemos esto, van a hacer mal cualquier liquidación final que tenga indemnización del 245, ¿sí? Bien. Entonces, ahí culminaría, yo no sumé los totales, pero obviamente para el inciso B tendrían que sumar sueldo y SAC netos, más vacaciones no gozadas, más los cálculos que hicimos de indemnización antigüedad, preaviso e integración del mes de despido, ¿sí? Y ahí culminaría la liquidación final neta de el inciso B, que es la transformación del contrato a plazo fijo en tiempo indeterminado por no haber preavisado. ¿Les queda claro contrato a plazo fijo? O sea, si les llegara a decir que es un contrato a plazo fijo pero que no se preavisó, ustedes ya saben que es contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Analicen siempre muy bien la duración del contrato a plazo fijo, ¿sí? Si supera o no el año, para ver si corresponde o no la indemnización del artículo 250, o en el caso de que pase indeterminado, si le corresponde o no la indemnización del artículo 245 y qué preaviso le correspondería, ¿sí? Entonces, siempre analicen bien
las antigüedades y el tipo de contrato del que estamos hablando. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿De contrato a plazo fijo? ¿Sí o no? No, profe. La práctica de apoyo. Te refería a la práctica de apoyo. La práctica de apoyo es solamente ejercicios de remuneración, porque en realidad de remuneración siempre se daban más ejercicios que los que vimos en clase, y además para que ustedes tengan más ejercicios para practicar, digamos, para que no vuelvan a estudiar remuneración para el integrador sobre los mismos ejercicios que ya vieron. Por eso les agregamos ejercicios de remuneración. Tienen la solución, no son temas nuevos, es decir, es todo lo que ya vieron de remuneración, pero otros ejercicios distintos para que vean otros ejemplos. Por eso no los vamos a desarrollar en clase porque es todo lo dado y con solución, ¿sí? Pero es de remuneración. De nada. Parece que tengo 2 alumnas en clase porque son las únicas que me hablan. Bien. Vamos a ir entonces al ejercicio 4, que es sencillo porque es una renuncia, sencillo en cuanto a que no tiene demasiados rubros indemnizatorios, salvo indemnización de vacaciones no gozadas, como ya lo he explicado, pero vamos a repasar porque es un trabajador jornalizado, ¿sí? Así de paso tiene feriado, así repasamos algunas cosas con respecto a lo que ya vimos de remuneración, ¿sí? Fíjense que tienen ustedes el calendario. A ver si puedo, así no escribo todo. Voy a abrir el ejercicio. Así recordamos algunas cosas de trabajador jornalizado. Bien. Bueno, antes de compartirles la pantalla, vamos a ver el enunciado, ¿sí? Es decir, en todos los casos de renuncia, lo vuelvo a repetir, sea mensual o jornalizado, ustedes van a tener que liquidar la remuneración por los días trabajados, el aguinaldo proporcional y las vacaciones no gozadas. Salvo excepciones, como vamos a ver, en renuncia de la mujer al finalizar la licencia, que es lo que vamos a ver en el ejercicio 5. Ejercicio 5 es de mujeres, así que ahí vamos a ver la excepción porque obviamente como renuncia al finalizar una licencia por maternidad en la que no venía cobrando remuneración, no le vamos a poder liquidar remuneración. Bien, entonces en este caso los conceptos que vamos a liquidar son la remuneración, el aguinaldo proporcional y las vacaciones no gozadas. Nos dice que es un contrato por tiempo indeterminado, fecha de ingreso 10 de mayo del 2016. Ahora vamos a ir tomando nota. Vamos a tomar nota ya como para tener todos los datos para ver antigüedad y todo eso. Esto entonces es ejercicio 4, que es renuncia de un trabajador jornalizado.
por tiempo indeterminado. Bien. Tenemos entonces fecha de ingreso, dijimos, 10 de mayo del 2016 y fecha de renuncia, 28 de junio. ¿Sí? Esto es un trabajador jornalizado, por lo tanto, lo que estamos liquidando acá es segunda quincena. ¿Sí? Pero ojo, que no le vamos a liquidar la segunda quincena completa porque está renunciando al 28 de junio, ¿sí? Nos da como novedades, bueno, el valor hora, adicionales, aporte sindical, trabajó el feriado del 17 que se trasladó al 21, es decir, que en este ejercicio vamos a tomar el feriado como 21 de junio, que lo tienen marcado en el calendario. Y fíjense, nos da como dato el sueldo de la primer quincena, ¿sí? Nos da como mejor remuneración del último año la de marzo y el tope indemnizatorio de convenio. ¿Por qué nos da el dato de la primer quincena? Porque nosotros necesitamos saber el sueldo completo de junio, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos el sueldo completo de junio? Porque cuando tengamos así casos como extinciones a junio, tenemos que ver precisamente si esa remuneración de junio supera la que nos está dando como dato, tanto para, ya sea para aguinaldo o como mejor remuneración, o sea, sobre todo en un caso como este que está renunciando al 28, o sea, en caso que la extinción es los primeros días del mes, es imposible que esa remuneración, o casi imposible, sea superior a la que nos están dando como datos, ¿sí? Por eso, este caso, van a ver que sí, la remuneración de junio va a superar a la que nos están dando como datos, ¿sí? Eso es para que ustedes tengan en cuenta que eso puede suceder, ¿sí? Porque obviamente la mejor remuneración que nos están dando es hasta el mes anterior que estamos liquidando la extinción, ¿sí? Entonces, si nos dicen que la mejor remuneración del último año es la de marzo 2021, quiere decir que obviamente no saben cuál es la remuneración de junio, ¿sí? Por lo tanto, siempre fíjense si la remuneración que están calculando de la extinción que no supere a alguna de los datos que tienen. Este es un ejemplo de que sí la va a superar, justamente para que se acostumbren a verificar que la liquidación de remuneración o de días trabajados que están haciendo no sea superior a la que se les está dando como dato. Bien, entonces, fíjense, voy a abrir más que nada el calendario. Lo puse. Acá. ¿Están viendo acá el calendario? Sí, profe. Lo estoy cargando. Bueno. Porque justamente quiero que en el caso de extinción de un jornalizado tienen que prestar mucha atención al calendario, ¿sí? Como les decía, como le está dando la fecha del 28 de junio, ¿sí? Así fuera la extinción al 18 de junio, ustedes van a calcular solo la segunda quincena, o sea, siempre fíjense si la extinción es dentro de los primeros 15 días o desde el día 16 en adelante, ¿sí? Entonces, en este caso es al 28. Vamos a empezar a contar desde el día 16. Este trabajador tenía una jornada de lunes a viernes 8 horas y sábados 4. Entonces, y recuerden que en jornalizados no tomábamos el feriado, que acá en este caso ustedes lo tienen marcado, no tomábamos las horas de feriado, ¿sí? Por lo tanto, días trabajados de lunes a jueves, de lunes a viernes en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
¿sí? Porque es hasta el día de la extinción, hasta el día 28, ¿sí? Tenemos 8 días de 8 horas. Entonces, ojo con jornalizados, extinción de jornalizados, fíjense en qué quincena están, fíjense de no contar si hay algún feriado y cuenten hasta el día de extinción, no se vayan a entusiasmar y cuentan hasta el último día del mes, ¿sí? O el último día de la primer quincena si la extinción fue al 10 de junio, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Y tenemos en la segunda quincena el 19 y el 26, que serían los días sábados trabajados en la segunda quincena, ¿sí? Entonces, tenemos 72 horas trabajadas, ¿sí? Ninguna duda con respecto al calendario, tienen que ser muy meticulosos de contar en qué quincena están, hasta qué día fue la extinción y no contar si hay algún feriado dentro de la quincena, ¿sí? Bueno, para no escribir todo, vamos a hacer, sigamos viendo acá, o sea, tenemos las 72 horas trabajadas, porque quiero hacer hincapié, les quiero aclarar una cosa del tema de feriado. Antigüedad. Fíjense, del 10 de mayo al 2016 a junio, al 28 de junio del 2021, tenemos 5 años completos. El adicional de antigüedad era 0,5 por año. 0,5 por 5 es el 2,5 que estamos liquidando acá de antigüedad y el 15% de presentismo. Y ahora voy a dejar de compartir y quiero ir al tema del feriado. Fíjense, ahora lo voy a volver a escribir en el pizarrón. Recuerden siempre que en jornalizados liquidamos las horas de feriado aunque no hubiera trabajado el feriado, ¿sí? O sea que son dos conceptos distintos. Por un lado, las horas de feriado, y si nos dicen que lo trabajó, liquidamos las horas de feriado trabajadas, ¿sí? A ver, ¿por qué voy a dejar de compartir? ¿Por qué aclaro esto? Porque había un ejercicio del parcial que se les pedía, creo que era las horas de feriado trabajado de un jornalizado, y muchos lo duplicaron, ¿sí? El tema es que son dos conceptos separados que se liquidan en recibo de sueldo. Entonces, no vamos a liquidar horas de feriado trabajadas duplicado en un recibo de sueldo, ¿sí? Porque además así lo hicimos en clase y por lo tanto en la solución, en los exámenes lo pedimos igual. Entonces, ustedes recuerden que son dos conceptos separados, horas de feriado o horas de feriado trabajadas. Por eso, si les pedimos horas de feriado de un jornalizado, no dupliquen, ¿sí? Entonces, recordamos el cálculo de feriado de jornalizado. Recuerden que es lo mismo que cálculo de vacaciones, ¿sí? Hacíamos valor hora habitual, lo voy a escribir todo, valor hora habitual por la cantidad de horas. ¿Sí? En este caso, las horas de feriado, que son 8, en este caso, ¿sí? Recuerden que para vacaciones también multiplicamos por horas, pero lo que hacíamos es llevar los días de vacaciones a horas según la jornada habitual del trabajador, que puede variar entre 8 o 9 si tuviera una jornada de 9 horas como habitual, que eso lo vimos en un ejercicio, en casos de jornada completa. Bien, entonces, valor hora habitual, recuerden, valor hora, que en este caso es de 226,72, aplican el 2,5 de antigüedad y el 15 de presentismo, 266,40, en este caso por 8 para calcular tanto las horas de feriado como las horas de feriado trabajado.
131,17. ¿Sí? Esto es refrescar un poco el tema de remuneración de jornalizados. Bien. Vamos a ir entonces ahora a el cálculo del aguinaldo. O sea, para conceptos remunerativos no tenemos más nada. Ya llegamos al sueldo bruto de la primer quincena, de la segunda quincena, que es la que estamos liquidando, al 28 de junio. Entonces, antes de ir al cálculo del aguinaldo, vamos a ver el importe de la remuneración de junio. ¿Y cómo vamos a obtener la remuneración de junio? Sumando primera y segunda quincena. ¿Sí? Entonces, siempre, obviamente, importes brutos. Teníamos que la primer quincena nos daba como dato, ya nos llegan los fibrones a terminar. Teníamos 31.050,40 y la segunda quincena, que es la que acabamos de calcular, de 23.442,85. Es decir, la remuneración bruta de junio completa mensual es de 54.493,25. Fíjense que esta remuneración, el sueldo bruto de junio, es superior a la mejor remuneración que nos daba. O sea, esa mejor remuneración nos sirve compararla porque es del primer semestre. Nosotros tenemos que calcular el aguinaldo del primer semestre. Ojo también con esto, ya se los dije, pero en los casos de extinción, párense en el eje de tiempo y fíjense si están dentro del primer semestre o del segundo semestre, ¿sí? En este caso estamos al 28 de junio, estamos dentro del primer semestre, porque ahora lo que necesitamos saber es cuántos días trabajó de ese primer semestre. Entonces, esta es mayor a la remuneración de marzo que nos daba como dato, ¿sí? Por lo tanto, para el aguinaldo vamos a tomar esta remuneración de junio, ¿sí? En este caso no tenemos indemnización por antigüedad, pero si tuviéramos que calcular indemnización por antigüedad y la única remuneración que tendríamos como mejor es esta misma de marzo, también tomaríamos la de junio, ¿sí? Como mejor remuneración mensual, normal y habitual. Entonces, siempre estén atentos a lo que tengan como dato y a lo que ustedes resuelvan, ¿sí? Porque acá hubiéramos podido tener otra mejor remuneración mensual, normal y habitual, que sea, por ejemplo, del año anterior, ¿sí? Y tampoco la hubiéramos tomado, hubiéramos necesitado también saber las remuneraciones del primer semestre para poder calcular el aguinaldo, ¿sí? En este caso nos sirve para las dos cosas porque es de primer semestre la mejor remuneración que nos están dando. Y después de analizar los datos que se les da, compárenla con la remuneración que están calculando al momento de la extinción. Entonces, vamos a calcular el aguinaldo, vamos a tomar esta remuneración de junio y fíjense que no tenemos todo el semestre trabajado porque tendría que haber trabajado hasta el día 30. ¿Qué quiere decir? Que de este semestre de 180 días, escriben un ratito y no escriben más. De este semestre de 180 días, tenemos 2 días que no trabajó, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener, es muy finito esto, vamos a tener 178 días. Entonces,
Ojo en los casos de extinción, cómo cuentan la cantidad de días trabajados en el semestre, ¿sí? Entonces, tengo miedo que este sea de los que no borran. Sí, sí borra. 178. Entonces, SAC proporcional. ¿Se ve este fibrón? Sí. Sí, Sí, profe. Porque es muy finito. Bien, 54, 493 con 25, siempre dividido o 12 o, si lo reemplazo por días, 360. Por, en este caso, 178 días que tiene trabajado en el semestre, y ese es el aguinaldo proporcional en el caso de esta liquidación final, que da 26.943,88. 943,88. Sumen no, este no era el sueldo bruto de la quincena. Ojo, para hacer las retenciones, suman el sueldo bruto de la segunda quincena más el aguinaldo proporcional, y sobre esos dos importes calculan sumados las retenciones, que en este caso sí les da el dato de aporte sindical. Por eso, además de jubilación, obra social y ley 19.032, hagan el descuento del 2% de sindicato. No hay ningún dato no remunerativo que tengamos que agregar al sueldo, así que el sueldo y SAC netos, en realidad acá la solución dice sueldo neto, sería sueldo y SAC netos, son los 40.813,25. El secreto en los ejercicios de extinción es estar muy atento a lo que tengan que liquidar al momento de la extinción. Entonces hay que analizar bien si están en un semestre u otro, si son jornalizados, si trabajaron toda la quincena o no, ubicarse en si es primera quincena o segunda quincena. Bien. Y entonces, por ser renuncia, en este caso de un trabajador normal, como rubro indemnizatorio vamos a tener solamente las vacaciones no gozadas. No sé si quedó claro, porque en el ejercicio de... A ver... Quiero hacer una aclaración que no sé si se los hice, creo que sí. En el caso del ejercicio de contrato a plazo fijo, que la extinción era el 16 de abril, se les está aclarando si gozó o no las vacaciones del año anterior, que en este caso decía que no gozó las vacaciones del 2020. ¿Y por qué en este ejercicio, que es al 28 de junio, no hacemos ninguna aclaración? No sé si ya se los dije a ustedes o a la otra comisión. Todo va a depender en qué fecha sea la extinción. ¿Sí? Al 16 de abril, como era la extinción del contrato a plazo fijo, todavía estamos dentro del periodo legal de goce de vacaciones, ¿sí? Porque las vacaciones, recuerden que el periodo vacacional del 1 de octubre al 30 de abril. Entonces,
en un caso de extinción, que estemos dentro de ese periodo en que se pueden gozar las vacaciones, siempre se les va a aclarar si ya gozó o no las vacaciones del año anterior. Ahora, si ya pasé abril, que ya pasó el periodo legal para la liquidación de vacaciones del año anterior, no hace falta que les aclaremos, ¿sí? Porque ya estamos en junio, legalmente ya gozó las vacaciones, ¿sí? Y si no las gozó, las perdió, pero ya está, no podemos hacer más nada con respecto al año anterior. Entonces, la aclaración de si gozó o no las vacaciones del año anterior va a estar en aquellos casos donde las extinciones sean hasta antes del 30 de abril. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, profe, se entiende. Bien, pues no me acordaba si lo había aclarado, ¿sí? Por eso en este, que es al 28 de junio, no hay nada que aclarar, ¿sí? Ya saben, ya tienen que saber ustedes que lo único que van a liquidar son las vacaciones proporcionales del 2021. Bien. Cuando teníamos exámenes presenciales, a pesar de que esto, particularmente yo siempre lo aclaro en clase, había más de uno que levantaba la mano en pleno parcial y decía, ¿cómo sé si no gozó o si ya gozó las vacaciones del año anterior? Y bueno, por eso hago hincapié, porque uno, después ya de tantos años de dar clases, ya sabe lo que ustedes preguntan, en lo que más se equivocan, ¿sí? Entonces uno trata de ayudar en base a la experiencia, ¿sí? Por eso aclaro, no necesitan el dato si estamos fuera del periodo legal de goce de vacaciones. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular la indemnización? Voy a tener que seguir con el finito porque no escriben más. De vacaciones no gozadas. Lo primero, como digo siempre, van a tener que ver al 31 de diciembre del 2021 en este caso, porque las vacaciones no gozadas que estamos calculando son las proporcionales del 2021. ¿Sí? Este trabajador había ingresado el 10 de mayo del 2016. Quiere decir que el 10 de mayo del 2021 dijimos que había cumplido 5 años de antigüedad, ¿sí? Por lo tanto, al 31 de diciembre del 2021 tiene más de 5 años de antigüedad. Por lo tanto, ¿cuántos días de vacaciones le van a corresponder? 21 días, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que ver acá es la cantidad de días que tiene trabajado este trabajador, que ya lo vimos para el cálculo del aguinaldo, ¿sí? Lo pueden contar también haciendo desde enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 150 más 28, ¿sí? De la manera que a ustedes les resulte lo más claro posible para que no se equivoquen en la cantidad de días, porque si no arrastran errores, ¿sí? Entonces, si hubiera trabajado todo el año, tenemos los 21 días, trabajó 178, 178 por 21 dividido 360, eso da 10, perfecto, 10,38, ¿sí? Entonces, estos son días
que nosotros tenemos que llevar a horas, porque estamos con un trabajador jornalizado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que mirar? Su jornada habitual. En este caso era de 8, ¿sí? Entonces, 10,38 por 8 horas. Bueno, acá creo que lo hace todo junto. Pueden hacerlo todo junto o separado, si no, una vez que tienen las horas, la multiplican por el valor hora habitual. Te los hago de otra manera, si tienen dos opciones para analizar el ejercicio. 10,38 por 8, 83,04 horas de vacaciones. ¿Sí? Entonces, recuerden acá, no se pueden equivocar con la indemnización de vacaciones no gozadas porque es el mismo cálculo que si hacen vacaciones gozadas, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, o sea que, por favor, en vacaciones no se equivoquen. Entonces, y recuerden siempre, lo primero, ver cuántos días le hubiera correspondido si hubiera trabajado todo el año para poder hacer la proporción en base siempre, les recuerdo, a lo que dice el artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, para el importe de vacaciones, voy a borrar acá, dijimos 83,04, vamos a hacer así, valor hora habitual por cantidad de horas de vacaciones. Habíamos dicho 83,04 y el valor hora habitual. Perfecto, gracias. Importe de indemnización de vacaciones, ahora sí, 22.128,63. Y no se olviden del SAC sobre la indemnización vacaciones. De 1.844,05. Este sería el único rubro indemnizatorio que tenemos en una liquidación final por renuncia, ¿sí? La liquidación final neta completa serían estos dos conceptos más sueldo y SAC netos. Esto es más un repaso de jornalizado que otra cosa, y también que les quede claro lo que se liquida, obviamente, en un caso de renuncia, ¿sí? En un caso de renuncia de un trabajador mensual es exactamente lo mismo. Van a liquidar el sueldo, aguinaldo y vacaciones no gozadas, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de este ejercicio o de jornalizado? Profe, Sí. yo me quedé pensando en lo que usted dijo, por ejemplo, que va relacionado también con el ejercicio anterior, Sí. que si a una persona la despiden, por ejemplo, en vez del 16, como en el caso del ejercicio anterior, el 21, y tenía 14 días de vacaciones, esa semana la pierde, esos días de diferencia lo pierde, le van a pagar los 9 días, digamos, que restan A ver, de las vacaciones. estamos hablando de que no haya gozado vacaciones. Sí. ¿Sí? O sea, si no gozó las vacaciones, obviamente, si así sea 21 de abril, porque hasta el 30 de abril hay tiempo, pero ustedes piensen una cosa, piensen en lo que dice la ley, ¿sí? La ley que dice que, 45 días antes hay que comunicarle al trabajador las vacaciones. Acá sería el caso
que vos planteás es medio raro porque acá estás como planteando que se da la extinción, o sea, en el medio de las vacaciones, ¿sí? O sea, al 21 de abril ya tiene que tener gozada también las vacaciones, ¿sí? Salvo que, ponele, le hubiera quedado una semana que la tenía asignada a esa última semana de abril, ¿sí? Pero, En ese caso, se las ¿cómo vas a se...? pagar como no gozadas. O sea, Ah, suponete está que bien. tenía asignadas las vacaciones con comunicación de vacaciones para que le quedaban 7 días de vacaciones y se las iba a tomar la última semana de abril. Y vos lo Sí, estás despidiendo antes. Se las va a pagar como no gozadas porque no las obvio. alcanzó a gozar. ¿Sí? Sí, más allá que generalmente es como un acuerdo entre el empleador y el empleado que si no te la tomaste y estás en el 29, te lo pagan. Pero bueno, yo por si hay algún ejercicio que justamente haga un juego así con la No, fecha, no, a ver, chicos, tampoco somos tan sádicas. O sea, no sé, por no, las dudas. no. O sea, va a ser dentro de un periodo normal. O sea, ya si es a 20 de abril, lo más probable es que se les aclare que ya gozó las vacaciones, ¿sí? O porque obviamente legalmente ya le hubiera correspondido, salvo como el ejemplo que te estaba dando, que bueno, que tenías, a lo mejor le correspondían 7 días de vacaciones y la tenía asignada para la última semana de abril y vos lo estás despidiendo antes. Obviamente, acá lo que hay que analizar es si las gozó o no las gozó. Está Si bien. no las gozó, se las va a pagar como no gozadas. Entonces, en ese caso, te aclararíamos, no gozó las vacaciones del 2021, por más que las tenía, perdón, del 2020, por más que las tuviera asignadas. Acá no importa la asignación, importa si las gozó o no, ¿sí? Y Sí. siempre, obviamente, hablando dentro de temas, o sea, dentro de la ley, ¿sí? De vacaciones que se gozan, de vacaciones, o sea, siempre dentro de la ley. Recuerden que dentro de la ley las vacaciones deben ser gozadas, no pueden ser pagadas sin gozar. Entonces, siempre les vamos a aclarar hasta dentro del periodo legal de vacaciones si las gozó o no las gozó. O sea que lo único que ustedes tienen que ver es si van a agregar a las proporcionales del año en curso alguna vacación que les digamos no gozó las vacaciones o no alcanzó a gozarlas en su totalidad y le restan 7 días, ¿sí? Pero va a estar todo aclarado, o sea, nada complicado. Se va a entender si tienen que liquidar solo las proporcionales del año en curso o si tienen que agregar, como en el ejercicio 2, no, en el ejercicio 3, que tenían que agregar las vacaciones no gozadas del año anterior. Que en un contrato a plazo fijo es muy común, porque si yo tomo a alguien por 1 año y 2 meses, no le voy a estar haciendo salir 2 semanas de vacaciones, ¿sí? Es muy común que en un contrato a plazo fijo de una duración corta se le paguen todas las vacaciones juntas al finalizar. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, voy a pasar, no vamos a desarrollar el ejercicio 5 porque no sé si todos lo alcanzaron a ver, pero sí voy a dar la explicación previa, así si ustedes lo quieren ir mirando, sobre todo, también tiene 2 partes el ejercicio 5, ¿sí? Hay una parte que con la explicación que les dé lo van a poder hacer tranquilamente y la otra es más complicada y nos va a quedar un solo ejercicio que no va a ser muy largo, pero nos quedó el tema de embargo sobre indemnizaciones, que si bien es sencillo, no lo dimos en ninguno de los ejercicios que hicimos hasta ahora de extinción. Así que, bien, vamos a hacer un repaso de mujeres que le va a servir también para la teoría, pero un poco ya más específico a lo que vamos a tener como casos de extinción de mujeres que vamos a aplicar en el ejercicio 5. Voy a borrar.
Yo siempre miro la cantidad de gente que se une y no puedo entender porque después del parcial era el doble de gente. Yo realmente me encantaría saber si es gente que no cursa o si cursan otras comisiones. Yo creo que dada la cantidad proporcionalmente que hubo de insuficientes en esta comisión, quiero creer que hay gente que no está cursando, ¿sí? Porque, o sea, siempre tenemos un número muchísimo menor a la cantidad de alumnos que realmente vi que rindieron el parcial, ¿sí? Lo digo porque después, o sea, hay reclamos de gente que no cursó, ¿sí? Y uno se da cuenta, con el que estuvo en clase, uno se da cuenta en los errores que cometen, ¿sí? Porque si no, no servirían de nada las clases, chicos. Bien. Entonces, vamos a tomar la ley, que espero que ustedes también la tengan ahí. Todo el capítulo de mujeres, que lo van a tener que estudiar para la teoría, empieza en el artículo 177 que habla de protección de la maternidad, ¿sí? Y no, yo no me voy a poner a leer todos los artículos, pero sí vamos a hacer un eje de tiempo, porque dentro del eje de tiempo vamos a tener una licencia maternidad que ustedes saben que la mujer que trabaja y queda embarazada tiene que comunicárselo al empleador y le va a presentar un certificado médico que tiene lo que se llama fecha probable de parto, ¿sí? Que obviamente el médico lo hace bastante científicamente, pero después, como todo, puede fallar, ¿sí? Pero bueno, el médico saca un cálculo en base a la última menstruación de la mujer, bueno, y llega a una fecha probable de parto, que es la que va a definir la fecha de definición de la licencia por maternidad, ¿sí? En base a esa fecha probable de parto se va a definir la licencia maternidad, que como dice este artículo 177, en general, o sea, yo tengo acá una fecha probable de parto y según la ley puedo tener, lo más común es 45 días, o sea, son 90 días de licencia. Generalmente van a ser 45 días antes o 45 días después de la licencia, o pueden ser 30 días antes y 60 después de la licencia. Lo que sí queda claro es que el empleador tiene prohibido que la mujer trabaje en este tiempo, es decir, que esté trabajando hasta un día antes de la fecha probable de parto, ¿sí? O sea, todo ronda en base a esta fecha probable de parto. Después, si el pibe nace un mes antes, bueno, o sea, ya no es culpa de nadie que no se cumplió con la licencia de maternidad que se había estipulado, obviamente, ¿no? Pero todo ronda en esta posible fecha probable de parto para definir la licencia por maternidad, que tiene que estar definida con anticipación a estos 45 días, ¿sí? O sea, la mujer trabajadora antes de estos 45 días le va a mandar un telegrama al empleador diciendo que dará comienzo. Eso también lo tiene que comunicar en ANSES, ¿sí? En ANSES la mujer también tiene que llevar ese certificado médico donde está la fecha probable de parto, porque recuerden que la mujer durante el embarazo ya empieza a cobrar una asignación mensual
y después que nazca el hijo es asignación por hijo que la va a cobrar todos los meses, pero ya durante el embarazo empieza a cobrar una asignación por hijo que, como todavía no nació, se llama prenatal, que se cobra por los 9 meses de embarazo. Obviamente se comunica siempre después del tercer mes, en general, y va a cobrar retroactivo esos 3 meses. Si la mujer va a ANSES después del 6º mes de embarazo, no le van a pagar el retroactivo. O sea, tiene que ir antes de los 6 meses de embarazo para que le paguen el retroactivo de prenatal. Si no, va a cobrar por lo que quede después del 6º mes, por lo que quede de embarazo, va a cobrar la asignación prenatal que después se transforma en asignación por hijo. ¿Sí? Todas esas asignaciones las pueden encontrar en la página de ANSES o en la ley de asignaciones familiares, que si no me falla la memoria es la 24714. Ley de asignaciones familiares. Bien. Entonces, lo que le importa al empleador es este certificado médico que diga la fecha probable de parto para, en base a eso, organizar su licencia por maternidad, que la va a definir la mujer trabajadora y que va a cumplir estos plazos, ¿sí? O 45 días antes, va a tener 45 días antes de la fecha probable de parto y 45 después, o 30 antes y 60 después. Como les decía, después, si el bebé nace antes o después, o sea, igual la trabajadora va a tener 90 días de licencia por maternidad. Eso clarísimo. Bien. Entonces, recuerden que durante esta licencia por maternidad, la trabajadora cobraba lo que se llama asignación maternidad, que no es remuneración, ¿sí? Por eso vamos a tener cuidado cuando liquidemos aguinaldo proporcional de un semestre y tengamos una trabajadora que tuvo licencia por maternidad. Recuerden que durante esas licencias, como no hay remuneración, tampoco se le va a pagar aguinaldo. Bien. Entonces, al finalizar la licencia, ¿sí? Fin de la licencia, ahí nos vamos a ir al artículo 183. Quedó medio arriba, perdón, pero no quiero tocar la notebook porque se me va a romper. Ese artículo 183 es el que nos da 3 opciones, ¿sí? Las voy a escribir más abajo, que son la opción de volver al trabajo, que es, en realidad es lo normal, volver a trabajar, renunciar, que ahora vamos a ver qué particularidad tiene esa renuncia, o pedir lo que se denomina un periodo de excedencia, que es simplemente una reserva de puesto de trabajo, donde obviamente no va a cobrar ni asignación maternidad, ni sueldo, ni nada. O sea, no cobra absolutamente nada, no se computa como tiempo trabajado, pero se le reserva el puesto. Ese plazo es de 3 a 6 meses, ¿sí? Bien. El artículo 186, ustedes tienen que saber todos estos artículos del capítulo de mujeres. Yo estoy haciendo hincapié en lo que vamos a usar más para la práctica. Pero quiero hacer hincapié porque es el único caso de renuncia tácita. No lo aclaré en el ejercicio 4. Lo voy a aclarar ahora. Me olvidé. La renuncia ustedes la encuentran para un trabajador común que no sea al finalizar la licencia en el artículo 240. El artículo 240, que habla de extinción por renuncia, aclara que el trabajador tiene que mandar un telegrama, ¿sí?, comunicando la renuncia.
los despachos telegráficos para trabajadores son gratuitos, simplemente tiene que ir al correo y justificar su identidad, ¿sí? Y acá por eso es muy importante que el trabajador tenga DNI, porque ha pasado casos de trabajadores que no tienen DNI, que no han tenido DNI, que no le toman la renuncia en el correo sin el DNI, ¿sí? Por eso es muy importante que el trabajador cuente con la documentación, ¿sí? Porque si bien uno lo da de alta con la constancia de CUIL, pero también hay que exigirle al trabajador el DNI, ¿sí? Bien, entonces, me había olvidado de mencionar este artículo 240 que aclara precisamente que tiene que ser mediante despacho telegráfico, ¿sí? O sea, es la única manera que tiene de comunicar la renuncia. ¿Y por qué me acordé de esto? Porque precisamente les iba a mencionar que en el caso de la renuncia de mujer que culmina la maternidad, se puede dar el caso de la renuncia tácita. Es decir, este artículo 186 dice que si la mujer no se reincorpora a su empleo luego de vencidos los plazos de licencia previstos en el artículo 177, lo que expliqué al principio, y no comunicar a su empleador dentro de las 48 horas anteriores a la finalización de los mismos, que se acoge a los plazos de excedencia, es decir, las 48 horas antes de que finalice su licencia de maternidad, si quisiera pedir periodo de excedencia, lo tiene que comunicar ahí, ¿sí? Si renuncia, también. Pero en el caso de que no haya hecho nada, o sea, no vuelve a trabajar, no renunció mediante telegrama y no pidió periodo de excedencia, se va a tomar como una renuncia tácita, ¿sí? Se entenderá entonces que opta por la percepción de la compensación establecida en el artículo 183, inciso B. Bien, ¿y qué nos dice este artículo 183, inciso B? Cuando nos menciona las opciones que tiene la mujer trabajadora y nos menciona en el inciso B rescindir su contrato, rescindir es sinónimo de renunciar, fíjense que la opción que tiene es de rescindir percibiendo, dice, percibiendo, esto está muy largo escrito, ¿sí? Percibiendo la compensación por tiempo de servicio, conclusión, va a percibir una compensación que equivale al 25% de lo que sería su indemnización por antigüedad. Por eso menciona el artículo 245. ¿Por qué no se llama indemnización? No se llama indemnización porque acá no hay un despido, ¿sí? Es una renuncia. Entonces, ¿qué nos dice? Primero, que se da la excepción de que puede ser renuncia tácita, que eso no sucede con un trabajador normal que tiene que cumplir con el despacho telegráfico del artículo 240. Entonces, este artículo 186 nos habla de renuncia y nos menciona que puede ser renuncia tácita y que tanto si renuncia como si pide excedencia tiene que ser 48 horas antes de la finalización. Bien, esa renuncia entonces, al renunciar, al finalizar la licencia, fin de licencia, ya sea expresa o tácita, la trabajadora va a tener derecho a cobrará una compensación que va a ser equivalente al 25% sobre el cálculo de lo que sería su indemnización artículo 245.
¿sí? Lo que cobra es solamente el 25%. Pero vamos a tener que hacer el cálculo de lo que sería su indemnización, artículo 245, por eso habla, porque se va a tomar la misma antigüedad, la mejor remuneración mensual, normal y habitual, ¿sí? Pero solamente el 25%. Entonces, ¿en qué vamos a diferenciar la renuncia de una mujer al finalizar la licencia con la renuncia que hicimos recién? No vamos a tener remuneración porque la trabajadora venía cobrando una asignación por maternidad. Sí podemos llegar a tener aguinaldo porque depende de cuándo estemos posicionados, por eso en renuncia al finalizar la licencia se tienen que posicionar bien en el semestre para ver si le estamos debiendo aguinaldo o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener que ese fin de licencia, supongamos, si ese fin de licencia, enero, febrero, marzo, es al 31 de marzo y la licencia había empezado el 1 de enero, febrero, marzo estuvo de licencia, no le estamos debiendo aguinaldo porque en los únicos 3 meses del semestre tuvo licencia de maternidad. O sea que si la licencia fuera acá, no existe remuneración en el semestre, por lo tanto no habría aguinaldo, ¿sí? Pero si la licencia fue, supongamos que la licencia culmina el 15 de junio, mayo, abril, marzo, y empezó el 15 de marzo, ¿sí? Abril, mayo, junio, licencia. Bueno, dice, esperen que está mal, vamos a poner acá para que lo vean bien. Vamos a marcar el semestre, acá sería el 1 de enero, y la licencia empezó acá el 15 de marzo, ¿sí? Entonces, supongamos que esto es 30 de junio, o sea, acá termina el primer semestre. Esta trabajadora, cuando le hagamos al 15 de junio la liquidación final, acá tenemos un periodo trabajado, ¿sí? Del 1 de enero al 14 de marzo. Entonces, por este periodo que tuvo remuneración, sí le correspondería SAC. ¿Entienden los ejemplos que estoy dando? Sí. Sí, profe. Bien. Claro, por eso van a tener que tener cuidado en los casos de extinción, de renuncia a finalizar la licencia, de ver dónde están parados, en qué semestre y qué parte del semestre ocupó la licencia maternidad y si hubo alguna parte de ese semestre que sea trabajada. ¿Estamos? Para ver si le corresponde aguinaldo proporcional, porque ya sabemos que al finalizar la licencia, remuneración no. Pero sí puede ser que le corresponda aguinaldo proporcional que se le está debiendo por tiempo trabajado dentro del semestre, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué más? Entonces les decía, la diferencia en cuanto a liquidación de una renuncia al finalizar la licencia con una renuncia de un trabajador común, vamos a estar agregando, o sea, en este caso, podemos ver si corresponde aguinaldo o no, vacaciones no gozadas, sí, recuerden no, porque esto es nuevo. La licencia maternidad, si bien no la vamos a computar para aguinaldo porque no cobra remuneración, sí se considera la licencia por maternidad tiempo trabajado. ¿Qué significa esto? Que sí la vamos a contar para vacaciones, ¿sí?
ese periodo de 3 meses sí lo vamos a considerar trabajado para el cálculo de vacaciones. Entonces, cuando yo calcule vacaciones, por ejemplo, en este caso, al 15 de junio, sí voy a considerar como trabajado del 1 de enero al 15 de junio para vacaciones. ¿Y para antigüedad, profe? ¿Cómo? ¿Y para antigüedad también? Sí. Gracias. Porque se computa como tiempo trabajado. Entonces, al computarse para tiempo trabajado, va para cualquiera de los cálculos. Solo para el único cálculo que no va es para aguinaldo, porque no tenemos remuneración, ¿sí? Pero sí es tiempo trabajado. Entonces, entonces, esa es la diferencia entre aguinaldo y vacaciones, el tiempo que vamos a computar. Y lo otro que vamos a tener es agregar esta compensación, que se denomina compensación de artículo 182, porque no tiene otro nombre, pero es la compensación que cobra la mujer que renuncia al finalizar la licencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. En el ejercicio 5, inciso A, vamos a tener la renuncia de una mujer al finalizar la licencia, ¿sí? Ahí vamos a volcar todo esto que estoy explicando en ese ejercicio 5, que lo pueden mirar tranquilamente porque lo van a entender, o sea, mírenlo así directamente me consultan las dudas porque es muy sencillo teniendo en cuenta todo lo que estoy diciendo, ¿sí? Fíjense si corresponde a aguinaldo o no, tengan en cuenta el tiempo de licencia para el cálculo de vacaciones no gozadas e intenten calcular la compensación, que lo que van a tener que hacer es, primero, calcular la indemnización del artículo 245 y a ese importe calcularle el 25%, ¿sí? O sea, los cálculos, el único cálculo nuevo es que es un porcentaje de la indemnización del 245. Así que inténtenlo hacer y vemos las dudas. Y la parte B de ese ejercicio es un despido de, o sea, la mujer se reintegra de su licencia maternidad y después la despiden. ¿Y qué hay que tener en cuenta en estos casos? Vamos a volver al eje de tiempo que lo vamos a arreglar un poquito. Vamos a tener en cuenta, hay otra indemnización agravada. A ver, uno puede despedir a una mujer que digamos, o que está embarazada o que está, o que tuvo familia hace poco, ahora vamos a ver en qué plazo, no está prohibido, pero además de todos los conceptos de un despido sin causa por tiempo indeterminado, se va a agregar una indemnización agravada. Esa indemnización agravada se llama agravada porque, obviamente, es porque se agrega y por la gravedad. Vamos a ponerle directamente el título, así no se confunden, del artículo que lo llama especial, que se va a agregar a todas las indemnizaciones por tiempo indeterminado, que es del artículo 182. Ahí define, en el 182, define la indemnización, ¿sí? Pero en el 181 habla de presunción. Y ahora vamos a ver estos artículos. Fíjense que dice, esperen que me está faltando el 178, porque hay dos presunciones. Esta indemnización especial se va a pagar en dos casos de presunción. El 181, presunción quiere decir que se supone que se está despidiendo por determinado motivo. En el 181, por matrimonio,
Y en el 178, presunción lo llama de embarazo. ¿Cómo podemos saber si están despidiendo por presunción de matrimonio o por presunción de embarazo? Porque se tienen que cumplir determinado plazo, marca la ley, tanto con respecto al embarazo como el matrimonio. Cuando se den cualquiera de estas dos presunciones, se va a pagar esta indemnización especial. Entonces, en el caso de embarazo, va a ser presunción de embarazo. Tenemos, acá sí va a ser la fecha de parto real. ¿Sí? ¿Cuándo se va a decir que el despido es por embarazo, por causa de embarazo? Cuando ese despido sea o 7 meses y medio o 7 meses y, o sea, 7 meses y medio antes del parto o 7 meses y medio después del parto. Si el despido se produce en cualquiera de estos periodos, se va a decir que el despido es por presunción de embarazo y se va a pagar esta indemnización especial del artículo 182, que fíjense lo que dice. En caso de incumplimiento de esta prohibición, porque en realidad esto es una prohibición, o sea, está prohibido despedir a una mujer 7 meses y medio antes o después del parto. Entonces, dice que en caso de incumplimiento de esta prohibición, el empleador abonará una indemnización equivalente a 1 año de remuneraciones. Fíjense que dice que se acumulará a la establecida en el 245, o sea, como les decía antes, a todas las indemnizaciones que le correspondan por un despido sin causa por tiempo indeterminado, se agrega esta. Dice 1 año de remuneraciones. Ojo que no dice 1 año de la mejor remuneración, dice 1 año de remuneraciones. Punto 1. ¿A cuántos sueldos equivale 1 año de remuneraciones? 13. A 13. Muy bien, 13. ¿Por qué? Porque son los 12 meses de sueldo más el mes de aguinaldo, que si bien se pagan 2 cuotas, es un mes más de sueldo, ¿sí? Entonces, 13 remuneraciones. Como no dice mejor remuneración ni nada, lo que vamos a tomar en la práctica es la remuneración que cobraría la trabajadora, ¿sí? Entonces, volvemos a lo que explico siempre. ¿Cuál es la remuneración que tendría que cobrar? Sueldo bruto habitual y si tuviera remuneración variable, promedio de remuneración variable. ¿Sí? Por 13. Esa va a ser la indemnización especial. Eso en el caso de presunción de embarazo. ¿Sí? En el caso de presunción de matrimonio, que puede ser tanto para el varón o para la mujer, fecha del matrimonio, va a decir 3 meses antes o 6 meses después. Eso está en el artículo 181, que se los marqué acá. Dice, se considera que el despido responde a la causa mencionada, porque está hablando, desde el 180, habla de prohibición del despido por causa de matrimonio, ¿sí? Entonces, dice que se considera que el despido es por matrimonio cuando fuese dispuesto sin invocación de causa por el empleador, o sea, un despido sin causa, y el despido se produjera dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al matrimonio y siempre que haya mediado notificación fehaciente del mismo a su empleador.
no pudiendo esta notificación efectuarse con anterioridad o posterioridad a los plazos señalados. ¿Qué significa? O sea, le tiene que haber comunicado al empleador, porque si se casó en secreto, el empleador no se va a enterar nunca, ¿sí? Pero si le había comunicado el matrimonio, o sea, tiene que haberle comunicado fehacientemente lo mismo que el embarazo, ¿sí? Si nunca dijo que, si la despiden antes y nunca había dicho que estaba embarazada, ¿sí? Por eso, como les digo siempre, todas las notificaciones por escrito, ¿sí? Entonces, tanto en presunción de matrimonio como en presunción de embarazo, si es un despido sin causa, además de todas las indemnizaciones que se pagan, por tal motivo se va a agregar esta indemnización especial, que es lo que vamos a ver en el supuesto B, ¿sí? La trabajadora vuelve de su maternidad, o sea que, y creo que el ejercicio es al mes que se reintegra, o sea que estamos dentro de los 7 meses y medio posteriores al parto, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a hacer un despido sin causa con todo lo que lleva un despido sin causa por tiempo indeterminado, más esta indemnización especial que va a ser por presunción de embarazo, ¿sí? Esto es un poco el resumen de lo que vamos a ver de mujeres en el ejercicio 5, ¿sí? Que obviamente ya lo tienen subido, así que lo pueden ir viendo como para ganar tiempo la clase que viene, por si tienen que preguntar algo más, y además nos va a quedar el ejercicio 6, que si bien va a ser algo sencillo, pero va a tener embargo de indemnizaciones. Y ahí culminaríamos con todos los temas de extinción para el integrador. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, les pido que vean todo esto, total, lo van a tener que estudiar para la teoría, pero ¿es la semana que viene la teoría o la otra? Estoy media perdida. El 2. ¿Qué es? ¿La semana que viene? Sí. Sí. Arranca el jueves. Ah, bueno, espero que siempre toma el día que tenemos práctica. Es que en realidad el profe quería tomarlo después, pero no pudo y hay muchos chicos que el 30 rendimos, o sea, que son materias también de segundo año, digamos, entonces Sí. dijo, para no perjudicarlo a ustedes, que lo iba a tomar entre el 1 y el 2, por eso también quedó así. Pero estaba Sí. viendo cuántos chicos éramos porque creo que no tenía las listas o algo por el estilo.